Hola, mi nombre es María Clara González del grado 11 y voy a estar realizando la sustentación del análisis reflexivo de la obra Don Quijote de la Mancha. Este análisis reflexivo va a estar dividido en 4 puntos, los cuales son la monotonía, los escapes de la realidad, los valores que representan a Don Quijote y la libertad. Con respecto a la monotonía, puedo decir que para hallarle un sentido tenemos que analizar el personaje de Alonso Quijano antes del evento que desencadenó el resto de la historia, que fue que tomó la decisión de volverse caballero, claro, sino también las causas, las razones por las cuales pudo haber tomado esta decisión, no solamente el hecho de que se obsesionó eh, enormemente con estas historias, sino también de que, bueno, nos cuentan de que era un hidalgo, una persona con una vida bastante estable y cómoda, y lo único que se dedicaba era a la administración de sus haciendas, por lo que le quedaba el resto del año, digamos, como tiempo de ocio, el resto del tiempo para libre, por así decirlo, y su más grande afición para ocupar ese tiempo era leer libros de caballería. Y claro, su posición, su situación económica le permitió seguir, que su obsesión siguiera aumentando porque cada vez que quería un libro podía simplemente comprar, podía simplemente vender un terreno y comprar más libros. Entonces, eh, él se obsesionó tanto, lo que yo entiendo es que él se obsesionó tanto con esta realidad en la que existían esos personajes tan heroicos, que hacían hazañas tan increíbles y tan poco comunes, y claro, el componente de el amor apasionante, eh, hacen admirar, no solamente admirar, sino envidiar esa realidad, aunque sea ficticia. Bueno, cuando estamos obsesionados con algo, no siempre se nos hace posible diferenciar de si es posible o no es posible que nosotros lo tengamos, no es posible, no se nos hace muy difícil pensar racionalmente. Por lo que creo que tal vez, como en el caso de Don Quijote, de Alonso, que era una persona demasiado obsesionada con esa realidad relatada en los libros. Y bueno, y cuando uno anhela tanto una realidad de ese tipo y después, digamos, se pone a pensar realmente en la realidad verdadera, por así decirlo, en su verdadera vida, pues hay un choque bastante fuerte y claro, su enfermiza obsesión y el, ese, ese vacío ocasionado, ese vacío, esa insatisfacción y esa frustración ocasionada por el hecho de no poder admirar en carne propia la realidad que tanto admiraba y no poder ser uno de aquellos personajes que admiraba también. Eh, ese vacío emocional lo hizo actuar irracionalmente, en tal vez como llegar a un punto de desesperación y de hastío hacia una vida ordinaria, de pues, hasta llegar al punto de tomar una decisión como la que él hizo de convertirse en caballero sin ningún tipo de preparación. Después está lo que quiero hablar acerca de los escapes de la realidad, era que los libros de caballería significaban él un escape de su realidad, ¿no? En la que pues, es una forma de dejar a un lado nuestros problemas e imaginar cómo sería nuestra vida si realmente marchara como a veces nosotros lo planeamos, ¿no? A veces como quisiéramos. Su escape eran los libros de caballería. Y tantas fueron sus ganas, tanto recurrió a a este escape que esa actividad que utilizaba para escapar, que terminó en queriendo llevar esa realidad, ese escape de la realidad
incorporarlo a su propia realidad. Creo que en cierta forma es lo que la mayoría de nosotros hace con alguna actividad, alguna adicción o algún vicio, cuando nos sentimos insatisfechos con nosotros mismos y con nuestra vida y buscamos llenar ese vacío de maneras de recurriendo a este tipo de cosas que normalmente no son las más sanas. Salimos al mundo desesperadamente buscando experimentar y buscando nuevas sensaciones, eh, pero es algo más o más que todo como instintivo, buscando llenar esa necesidad, buscando llegar esa insatisfacción y ese vacío. Y claro, eso es lo que la mayoría de nosotros hacemos y por eso terminamos chocándonos tan estrepitosamente. Bueno, unos la pasan más que otros, debido a que pues, vivir en monotonía nos vuelve en cierta manera locos, pero locos en el sentido de que nos hace actuar irracionalmente, instintivamente, como acabé de decir. Después me quisiera hablar de los valores de Don Quijote. Bueno, y a pesar de que Don Quijote mm, actúa eh, actúa en defensa de su orgullo de caballero, claro, y en honor a Dulcinea, la verdad es que su orgullo de caballero lo lleva a interesarse genuinamente por la justicia. Entonces, él brinda ayuda, no tiene problema en brindar ayuda desinteresadamente cuando ve que se está cometiendo cuando se ve que se está cometiendo un abuso. Y por eso mismo, por esta ingenuidad con la que ayuda, a veces pueden terminar aprovechándose de él, como vimos en el caso de los reos. También otra cosa que me parece muy importante es que se puede aplicar hoy en día es que Don Quijote no cuenta como una habilidad suya la indiferencia. No puede ser indiferente, no está en sí mismo ser indiferente hacia los problemas de las demás personas simplemente por el hecho de ser ajenos y porque no le están afectando a él, sino que cuando ve que se está cometiendo una injusticia, él, claro, aunque a pesar de que no lo haga de la mejor manera, intenta dar lo mejor de sí mismo y de todas las maneras posibles, digamos que hacer brindar justicia realmente a la situación, al conflicto que se está presentando. Y eso creo que es algo que nos falta porque nos hemos vuelto a una sociedad indolente e indiferente hacia las problemáticas que están pasando. A veces es más fácil simplemente seguir nuestro camino y no mirar qué podemos hacer por el sufrimiento de las demás personas. Otra cosa, ya por último, creo que la reflexión más importante que podemos sacar es acerca de la libertad. Bueno, ya sabemos que Alonso Quijano no es una... vivía una vida bastante estable y acomodada por su condición de noble, de hidalgo, pero a pesar de eso, de tener haciendas y de tener esos privilegios socioeconómicos, podemos sentir en él el estar insatisfecho con su realidad, pues cuando era Alonso Quijano, ¿no? En estar atrapado en ese círculo, como en esa, prácticamente en esa condición de estar sujeto a vivir una vida ordinaria, cuando él admiraba y aspiraba a vivir una vida extraordinaria como la de sus ídolos literarios, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro, él estuvo dispuesto a abandonar, él estuvo dispuesto a abandonar estas comodidades, estos bienes materiales, para inmiscuirse en una aventura en situaciones bastante precarias, las que es difícil dormir, alimentarse, y el resto sin pretender ser un caballero sin ningún tipo de preparación. Y, y, bueno, tampoco podemos decir que estaba completamente loco, ¿no? Yo creo que la locura que se refieren, como dije antes, es la obsesión, pero él estaba consciente de lo que estaba haciendo no estaba pasando en verdad, pero simplemente
se sentía libre interpretando ese papel de caballero. Es decir, que su libertad y su felicidad no dependían de la situación, digamos que con cuántos bienes materiales estuviera rodeado y su situación económica. Entonces, y a pesar de todo lo que ha tenido que soportar en en el camino, tantos golpes, o sea, va perdiendo partes de su cuerpo, él decide no darse por vencido y seguir intentando, intentando y esperar, aguardar por la aventura que va a ser la que va a probar realmente su valor. Entonces, muchos de nosotros pensamos que solamente vamos a sentirnos libres y satisfechos y en plenitud con nuestra vida cuando alcancemos cierto número de bienes materiales, cuando seamos mayores de edad, cuando tengamos dinero. Y no, porque la libertad es digamos que es más una decisión que viene desde adentro, desde el corazón y de tener, digamos que la potestad de elegir la vida que queremos y de de vivirla de la manera que nosotros queramos. Em, bueno, en el caso, tal vez la vida de Don Quijote no sea la más fácil en en esos momentos, en esa aventura, digamos, pero él eso es lo que él eligió y es lo que lo hace feliz. Y a pesar de que de que hayan adversidades, si sentimos que estamos haciendo algo que nos llena y algo que nos apasiona, pues en eso está la libertad. Como último, quisiera agregar que me ha gustado bastante el libro, me ha parecido bastante intrigante, no solamente por el aspecto cómico, sino porque la forma, el lenguaje que se usa para describir las escenas es bastante, digamos que nos atrapa nuestra atención fácilmente. Y digamos que cuando estamos acostumbrados a hablar estamos en un mundo en el que estamos, por lo menos en nuestro entorno, que estamos acostumbrados a hablar muy informalmente, es bastante deleitante ver, digamos que, eh, poder admirar la manera en la que solían escribir, en la que la literatura, en la forma de lenguaje en la que la literatura anteriormente, ay, perdón, esa era la conclusión, en la que anteriormente era escrito. Entonces, sí, aparte de que de ser un clásico, de ser un clásico de una novela clásica de nuestro idioma, mm, todo, digamos que la riqueza está en eso, en ver cómo se vivían las épocas, cómo se habla, cómo se expresaban y digamos que la mentalidad de las cosas que estaban pasando en esa época, porque pues es un poquito, es más cómico sabiendo que las intenciones con las que la escribió Cervantes. Entonces, creo que eso ha sido todo. Espero que haya sido de su agrado.